Es el diseño metodológico de una investigación, es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar la hipótesis, manejando las dificultades que se encuentran a lo largo del proceso de investigación. El desarrollo de la investigación. El desarrollo de la investigación se basa en lo que es en el enfoque y en el tipo de investigación. El enfoque es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada en los métodos de investigación que son cuantitativo, cualitativo y cualitativo. Los tipos de investigación se consideran los siguientes tipos de investigación, según la profundidad, según la secuencia del estudio, según la ubicación de los datos, en el tiempo según su finalidad. Conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población bajo estudio. También es necesario aclarar que no toda la investigación precisa de una muestra, porque en lo que es la población se pretende tomar lo que es una muestra según la cantidad mínima para un estudio son de 20 personas. O si también puede ser, si la población es demasiado grande, como por ejemplo de 200 personas o más, se procede a tomar lo que es una muestra. La muestra sería lo que es un subconjunto de población o una parte representativa. Esto significa que toda la población está representada en ella. También es necesario aclarar que si la población es relativamente pequeña, el investigador debe hacer notar que no hubo la necesidad de tomar una muestra y que se trabajará con la totalidad de la población. En los métodos de instrumentos de recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos permiten al investigador conocer las características de las variables. De esta manera se realiza una aproximación a la realidad que se puede estudiar. Después, las características. Los métodos de instrumentación de recolección de datos tienen dos características, que es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad hace referencia al uso de un instrumento que provee resultados seguros. Como un ejemplo que se ve en lo que es en el libro, ahí dice un ejemplo: se espera que un termómetro dé información sobre la temperatura y su información siempre será la misma. En lo que es la validez, dice, un instrumento es válido cuando mide lo que desea medir. Por ejemplo, no se puede utilizar un termómetro para medir la estatura de una persona. En lo que es la validación de los instrumentos, se debe asegurar la confiabilidad del instrumento y su validez. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es que el instrumento sea revisado por su tutor y recomienda algunas mejoras. Una vez validado el instrumento, se procede a recolectar la información y luego a presentar los resultados. En lo que se refiere a lo que es la validación de los instrumentos, es un proceso que se evalúa lo que son las preguntas de la encuesta y tiene que asegurar la confiabilidad, debido a que existen múltiples factores difíciles de controlar que pueden influir en la fiabilidad de una pregunta en este proceso, y es una tarea rápida o fácil. Sigue la ejecución. La ejecución es la etapa donde corresponde el papel de realizar lo que es el proyecto en el diseño de la investigación. Lo que es, por último, la recolección de datos. Se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos diseñados en la metodología previamente validados, utilizando diferentes métodos como la observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, la recopilación documental y otros. Para hacer lo que es la recolección de datos, se basa más que todo en todo lo anterior. Es ya lo último para tener la investigación planteada.
También, si la información requerida se encuentra en fuentes secundarias como monografías, boletines estadísticos o censales, se trata de aplicar el plan elaborado en el diseño metodológico para su recolección. Esto puede requerir del uso de un instrumento guía como pautas para el análisis de contenido. La información primaria proviene de la aplicación de los instrumentos definidos y preparados en el diseño, como son los cuestionarios, entrevistas, registro de conductas o pruebas objetivas. La información que se reúne en el terreno supone la puesta en práctica de los procedimientos propiamente definidos para controlar la elección de las personas definidas en la muestra. Hasta ahí sería de mi exposición. Ya, Pamela, proyectaron las diapositivas, pero córtalo tu micrófono, por favor. Entonces, mientras Pamela muestra, entonces, marco metodológico, como ya ha mencionado, solo muestra qué tipo de investigación, qué cantidad de población nosotros vamos a, o en qué población vamos a hacer nosotros el proyecto de investigación y qué instrumentos nosotros deberíamos utilizar, porque por ejemplo colocaba Pamela el ejemplo del texto que decía el termómetro. Obviamente sabemos que sirve para medir la temperatura, ¿verdad? El termómetro no es un instrumento que no nos va a dar otro resultado que no sea la temperatura. No, con el termómetro no podemos medir la estatura del paciente o tomar el peso, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de el enfoque de los trabajos de investigación ya lo hemos visto, pero respecto al tipo de investigación, nuestra finalidad generalmente es descriptiva. Ustedes van a hacer proyectos descriptivos. La población, hablando, todos los trabajos de investigación tienen que tener un mínimo y un máximo de población. En realidad, un límite de población no hay. Ya la cantidad mínima para hacer un trabajo, una monografía, un proyecto, es 20 personas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vayan a hacer sus proyectos, no puede haber su población menor de 20 personas, entre niños, adultos y demás. Ahora, cuando la población es muy grande, digamos, voy a hacer un proyecto sobre coronavirus y en el centro de salud donde yo voy hay 300 personas contagiadas en todos esos 3 meses que yo he hecho prácticas. Entonces 300 es un número grande. La población, si excede más de los 100, se toma un muestreo, una muestra, que quiere decir es un pedazo o es una parte de esa población. ¿Ya? ¿Y cómo se toma la muestra? Se toma al azar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 300 personas para realizar mi estudio, la muestra será por lo menos unas 100 personas, las demás 200 quedan excluidas, ¿ya? Se toma el muestreo. En el caso de ustedes, no van a utilizar muestras, sino tienen que realizar el trabajo de investigación con una población menor a 20 personas. Ahora, cuando escogemos el instrumento, que más adelante vamos a ver los instrumentos para recolectar los datos, nosotros tenemos que estar seguros que ese instrumento nos va a dar todos los datos que necesitamos para poder realizar el estudio de investigación. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo hacer una encuesta, una entrevista y otro diferente tipo. Por ejemplo, el registro documental. Cuando no tomamos en cuenta o no tenemos en contacto con el paciente, nosotros realizamos la revisión de la historia clínica o de fichas epidemiológicas y de ahí recolectamos los datos. No sé si hay alguna duda hasta acá, porque solo es para que conozcan qué es una población. La población es las personas de las cuales está conformada, o los sujetos, las personas que comparten o son parte del estudio, a las personas que nosotros estamos realizando el estudio. Si yo voy a hacer, digamos, la cantidad de mujeres embarazadas que acuden al centro de salud Cuatro Esquinas, entonces todas las embarazadas que han ido a consultar al centro de salud Cuatro Esquinas los meses que yo he hecho práctica, esa es mi población. ¿Ya? La población tiene que tener características especiales. Si yo estoy haciendo un proyecto de embarazo, solo tomaré en cuenta las embarazadas. Si yo estoy haciendo un proyecto sobre el Papa Nicolau, entonces solo tomaré en cuenta a mujeres en edad fértil. Ahora, si yo estoy haciendo un proyecto, digamos, de mitigar o disminuir los contagios de COVID-19, en este caso la población sería toda
el grupo de personas, que todas las familias, que quiere decir mamá, papá, hijos, sobrinos, nietos, primos, etcétera. Eso comprende. De acuerdo al tipo de investigación, también tomamos en cuenta nuestra población. No sé si hasta ahí hay dudas para continuar con la siguiente que va a exponer. ¿Hay dudas, jóvenes, hasta ahí? No hay dudas. No, listo. Ya. Entonces está claro que es la población, ¿no? Y el marco metodológico. Ya, si está claro, continuaremos, por favor. O mientras proyecta sus diapositivas la otra persona, aquí estaba revisando mi lista de grupos, ¿verdad? Ana Carolina aparece en dos grupos, en el grupo de Beatriz, Grover, Delicia y Luz, ¿verdad? ¿Está bien o yo me he confundido al anotar tu nombre? Y luego aparece en el grupo de Maribel, Daisy, Oscar, José. Estoy en el grupo de Ana Beatriz, Grover y mis otros compañeros. Ya, entonces para el grupo de Maribel, Daisy, Oscar y José ya no estarían con Ana Carolina. Ya tomen en cuenta que son determinantes de salud. Hoy día les voy a mandar al grupo de WhatsApp el documento PDF con los temas adicionales, que sería croquis, organigrama, determinantes de salud y la carpeta familiar. Ya, porque María Palma estuviera en el grupo de carpeta familiar, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Presentando sus diapositivas, la que tiene que exponer es Gladys, me imagino, ¿verdad? Es mi compañera que Ya. Que esté proyectando sus diapositivas. Bueno, a continuación de la exposición, inciso B, presentación, análisis e interpretación de los resultados. En esta sección se procede a la presentación gráfica de los resultados obtenidos en investigaciones utilizando gráfico de barras, circulares, columnas de área, además de cuadro que refleje los datos obtenidos de la población en estudio. La conclusión. Finalizadas las tareas de recolección, el investigador dispone de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar la conclusión generales que apunten a esclarecerse el problema formulado en los inicios de la investigación, pero esa masa de datos por sí solo no dirá nada, ni permitirá obtener ninguna síntesis de valor si previamente no se ejerce sobre ella una serie de actividades tendientes a organizarla, a poner orden en todo su conjunto. Características de las conclusiones. Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación. Por ejemplo, tiene que tener qué obtuvo, qué ha logrado con eso, cuáles son esos resultados. Las conclusiones también están referidas también solo a los trabajos de investigado, a los trabajos que se ha investigado dependientemente de otras investigaciones similares. Las conclusiones pueden o no confirmar la hipótesis planteada en el marco teórico. Las conclusiones también pueden generar otras investigaciones. Por ejemplo, el conocimiento no es finito, es más que todo aproximativo. Siempre nos estaremos acercando a la verdad. Las conclusiones deben plantearse con un alto margen de seguridad. Recomendable los términos afirmativos. Recomendaciones. Las recomendaciones en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. En ese sentido, las recomendaciones están dirigidas
por ejemplo, sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio. También sugerir acciones específicas en base a las consecuencias. Sugerencias para futuras investigaciones. De modo que las recomendaciones deben ser congruentes en los hallazgos y resultados afines con la investigación. Las recomendaciones se deben hacer para el centro de salud o la institución donde se realiza la investigación de trabajo. También al personal que trabaja en la institución y también a la población en la que se aplicó el trabajo de investigación. Difusión y aplicación de resultados. Plan de acción. Ese es el momento. Ya, antes de que pases, por favor, Jasmine, retrocedelo donde has quedado, que sería recolección de datos, para aclarar ahí. Tu diapositiva, que te lo recorran hasta recolección de datos. Ya, mientras recorre su compañera sus diapositivas, entonces todos estaríamos en la página 36, recolección de datos, ¿verdad? ¿Qué nos dice ahí? Una vez que nosotros ya tenemos nuestra población escogida o ya hemos realizado el estudio adecuado para poder determinar qué población vamos a trabajar o con qué población y cómo se hace eso, simplemente ustedes al ver, observar la realidad, digamos, deciden trabajar con casos de mordedura. Supongamos que en nuestro TV hay hartos casos de mordedura canina, entonces con toda esa gente que ha recibido la mordedura canina, entonces nosotros trabajamos. Y generalmente el total, si la población solo es menor a 20, tenemos que buscar otra OTB u otra población para poder trabajar. La mayoría que hacen sus compañeros van al centro de salud, identifican cuál es el problema que más afecta y trabajan con la mayoría de gente o de personas que viven en una OTB. Ya en lo ideal se trabaja con una OTB. ¿Ya? Y una vez escogida esa OTB, nosotros decidimos si vamos a aplicar que una encuesta, un cuestionario, un registro documental o recopilación documental u otro tipo de instrumento que nos ayude a poder recabar datos. Una vez que escogemos ese instrumento, que más adelante vamos a explicar uno de cada uno, y ustedes van a hacer una encuesta, una entrevista, un registro documental y van a ir a aplicar, que quiere decir en su casa, no sé, con las personas que viven, van a ir a aplicar ese cuestionario y demás, y eso vamos a ir al instituto a hacer la práctica en la computadora, cómo tabular, o sea, cómo convertir esos cuestionarios que están impresos, cómo convertirlos a gráficas y a tablas. Ya eso vamos a ir a hacer. Eso estoy coordinando ahora con la Alice Caroline acerca de qué días podemos ir al instituto. Para la clase de mañana les voy a avisar qué días vamos a ir a hacer las prácticas al instituto, ¿ya? Obviamente va a ser como hacían antes, ¿verdad? Si no me equivoco, con un grupo 2 horas y con el otro otras 2 horas, ¿ya? Entonces, mientras continuamos, la siguiente parte de presentación y análisis, una vez que nosotros recolectamos todos esos datos, vamos a aplicar los cuestionarios, entrevistas a nuestra población objeto. Nosotros tenemos que convertir esas entrevistas y cuestionarios a gráficas, ¿ya? Gráficas que nosotros vamos a ir a tabular. ¿Ya? ¿Qué quiere decir tabular? Convertirlo en el Word. Nosotros vamos a convertirlo en Word, en tablas. Ya hay tablas y gráficas de diferentes maneras. Hay barras, hay tortas, etc. Ya, eso vamos a igual verlo más adelante. Una vez que acabamos de hacer todo eso, nosotros tenemos que realizar las conclusiones. ¿Qué quiere decir? ¿A qué conclusiones he llegado? Todo lo que he hecho ha tenido algún resultado y si he respondido a mis objetivos. Lo vemos, de hecho tenemos nuestras conclusiones o nuestro proyecto de investigación. Tenemos que lograr cumplir en lo ideal al 100% y si no por lo menos un 80 o 90% nuestros objetivos.
¿Ya? ¿Para qué? Para así saber que el proyecto de investigación que hemos realizado está de acuerdo y está bien planteado. Las conclusiones, como su compañera ha dicho, va a englobar todos los aspectos que están relacionados al proyecto que hemos realizado. También es necesario que en las conclusiones nosotros logremos indicar qué resultados he tenido, qué he logrado, si ha habido algún cambio de la población. ¿Qué quiere decir? Si antes la población, supongamos, botaba basura a las calles, donde sea, y contaminar el medio ambiente, entonces tiene que haber cambios actitudinales, y eso tengo que yo explicar, identificar, mostrar fotos de lo que todo el trabajo que hemos hecho ha tenido un resultado, ¿ya? Y también las conclusiones nos indican que nosotros debemos confirmar si la hipótesis que hemos planteado, el posible resultado, se ha logrado cumplir. También las conclusiones, después de las conclusiones, tiene que haber recomendaciones a los grupos los que está dirigido nuestro proyecto. Si yo había trabajado con un grupo de embarazadas, haré recomendaciones a esas embarazadas, al esposo que vive con esa embarazada, o a los familiares más directos que viven con esa embarazada. Incluso las recomendaciones se puede hacer al centro de salud. ¿Qué quiere decir las recomendaciones en investigación? Es dar sugerencias para poder mejorar la atención o para poder mejorar el problema en el que estamos nosotros realizando el trabajo. Ahora vamos a hablar la siguiente parte que va a explicar su compañera Jasmine, que es el plan de acción, que viene siendo lo más importante del proyecto, porque en el plan de acción se refleja si ustedes han trabajado y qué cosa han trabajado, aparte de hacer charlas, de hacer ferias, de estar ahí atendiendo a los pacientes, qué más el estudiante realiza para poder ayudar a mejorar ese grupo de personas, o a esos niños, o a ese grupo de personas a la que afecta nuestro proyecto de investigación. Continuaremos, Jasmine. Plan de acción. Es el momento en que se determina y se asignan las tareas. Se definen los lapsos de tiempo y se calcula el uso de los recursos. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas en un lapso que tiene específico, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo. El plan de acción es un espacio para discutir qué, cómo, cuándo y con quiénes se realizan las acciones. El formato para el plan de acción se representará una vez fijada el formato por la institución. Presentación del informe final. La presentación del informe final se realiza cuando se concluye el trabajo de investigación según las normas de la institución. Métodos y técnicas de investigación participativa. La metodología es el estudio de los métodos. A través de ella podemos identificar, definir, analizar y seleccionar los métodos. Método es el conjunto de procedimientos establecidos para llegar a un objetivo, es un camino a seguir. Fuentes de información. Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se están realizando es parte del proceso de investigación. Fuente primaria. Contiene información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Son documentos primarios, como ser libros, revistas científicas y de entretenimientos, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigaciones de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. Las revistas científicas son el principal instrumento de transferencia de información científica que adelanta la hipótesis y
conclusiones para desarrollar posteriormente en los libros. Entre las características serían autores. Los artículos están escritos por investigadores especialistas en la materia. El contenido son investigaciones originales o de revisión con referencias abstractas y reseñas bibliográficas. Audiencia se dirigen a estudiantes, profesores e investigadores y usan un vocabulario especializado. Publicación. Son publicadas por una institución académica o profesional a una editorial académica. Eso sería todo, Lice. Ya, entonces cuando hablamos de fuentes bibliográficas o fuentes de información, perdón, se está refiriendo a lo que ya habíamos hablado en la anterior clase. ¿Se acuerdan de dónde vamos a sacar la información para hacer la justificación, para hacer el marco teórico? Entonces las fuentes de información se dividen en dos, primarias y secundarias. La primera, que su compañera ha explicado, es la revista científica. No sé si ustedes han logrado ver revistas científicas. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y casi todas las universidades publican revistas científicas de temas de investigación. Bueno, en este caso el área de salud, ¿ya? Y esas revistas muestran notas, digamos, de casos de enfermedades que están prevalentes como tuberculosis, rabias y demás enfermedades, cuántos casos o si se ha hecho estudio en alguna clínica o en algún hospital, muestran los resultados, ¿ya? Y por eso las revistas están dirigidas a cualquier tipo de personas que estén interesadas y también que tengan o utilicen ese vocabulario especializado, porque si va a ser una revista en salud va a tener terminología. Si esa revista lo lee o se reparte o se vende a personas que, digamos, no están especializadas, no pertenecen a la área de salud, no van a comprender el contenido de esta revista, ¿ya? Las revistas generalmente se publicaban antes, porque hoy en día ya casi no hay eso, de manera mensual. Ahora obviamente hay revistas de todo, de ocio, revistas de ciencia, de salud, etcétera. Pero nosotros nos referimos a las revistas científicas. No sé quién más va a exponer los periódicos. Continuaremos nomás con la que va a exponer otra fuente de información primaria, es el periódico, ¿ya? Ahora el periódico puede ser impreso o puede ser de manera digital. Hoy en día con todo de la pandemia casi el impreso ya no se utiliza mucho. Además, para su información, digamos, si quieren revisar ustedes algún artículo que haya salido en cualquiera de los periódicos de Bolivia, pueden ir a la hemeroteca. No sé si conocen, en la biblioteca municipal, en la Heroínas y 25, si no me equivoco, acera norte. El tercer o segundo piso es la biblioteca, ¿verdad? Y un piso más arriba se encuentra la hemeroteca. ¿Qué es una hemeroteca? Es una biblioteca de puro periódicos, ¿ya? Así que te prestan en físico. Ahora, para poder tú revisar, solo lo único que necesitas es tu carnet. Ahora, obviamente esos periódicos no se puede prestar para que te lo lleves a tu casa, solo puedes revisar ahí. Ya continuaremos con el periódico. Continuando, yo les voy a hablar sobre periódicos. Como todos sabemos, los periódicos es un medio de información, lo cual se informa a sucesos más relevantes de la actualidad, podría decirlo, ¿no? Entonces también el periódico es una colección de artículos, de contenidos informativos, como en los campos políticos, económico, social, cultural, viene con los comentarios. Entre sus características se podría decir que el periódico es una fuente de información local, y también se publica diariamente y continúa suplementos semanales, o sea, especiales, o como les decía, son sucesos más relevantes. Mayormente el periódico lo utilizamos para encontrar una información actualizada sobre acontecimientos locales, nacionales o internacionales. Y continuando, también les voy a hablar sobre documentos oficiales de instituciones públicas. Estos son documentos que están editados por un orden y a expensas de cualquier autoridad pública.
como por ejemplo los diarios oficiales, los documentos informales y anales, y textos legislativos, las publicaciones de informes de carácter administrativo. A eso se refiere con documentos así oficiales. Continuando, también les voy a hablar sobre informes técnicos. Ya, un ratito, Nancy. Periódico, yo creo que no hay donde perderse, ¿verdad? Todos hemos visto, hemos utilizado periódico y como Nancy les dijo, es la información actualizada, porque los periódicos generalmente cada día se van publicando con información actual. Ahora, principalmente la gente para qué utilizaba antes más que todo para informarse, porque no había redes sociales, las noticias solo se daba por la radio, por la televisión, ¿no? Ahora con el internet, etcétera, momento a momento tú puedes informarte, ¿verdad? Entras a Google, algún periódico, ya sea nacional o internacional. Los periódicos también, respecto a nosotros, el área de salud, ¿para qué nos sirve? Porque van publicando publicaciones o artículos donde nos dan datos. ¿Qué quiere decir? Digamos, el CED de Cochabamba hoy día indica que se reportaron tantos casos nuevos de coronavirus, etcétera. Entonces, esas cifras, esos datos que nos dan los periódicos, datos actuales, nos sirve a nosotros para que podamos realizar los antecedentes de nuestro proyecto, para poder utilizar en la justificación o algún dato relevante que nos ayude o nos respalde para indicar que nuestro proyecto que estamos realizando es importante y es relevante. Ahora, como Nancy decía, los documentos de instituciones públicas, por ejemplo, la Caja Nacional, Caja Petrolera y hospitales del Estado, antes publicaban documentos pues oficiales donde ahí nos daba información, igual datos estadísticos. Pero hoy en día, con toda la pandemia, ya no hay tiempo para realizar estas publicaciones, así que casi no hay. Las únicas organizaciones, digamos, que publican esto serían las del Estado, municipales y a nivel nacional. Continuaremos, Nancy. Continuando, también les voy a hablar sobre informes técnicos. Este también es un documento en lo cual describe el progreso o el resultado de una investigación que nosotros realizamos, ya sea científica o técnica, o también puede ser el estado de un problema científico. Entonces, estos informes técnicos mayormente se prepara a solicitud de una organización o de una persona. Continuando con las patentes. Las patentes es un tipo de derecho de una propiedad industrial. O sea, una industria tiene un derecho, se podría decir, tienen el permiso y el conjunto de derechos. O sea, tienen ellos un derecho al inventor. O sea, el inventor tiene un derecho de su nuevo producto. A eso se refiere con patentes. Es un tipo de derecho de propiedad industrial que otorga un conjunto de derechos exclusivos al inventor de ese nuevo producto. Con frecuencia las patentes son la primera fuente de información sobre nuevas tecnologías. Después también son accesibles desde internet, nosotros podemos leerlo. Y las patentes podemos utilizarlos como, por ejemplo, para consultar la actividad de una creación e innovación tecnológica en un campo. Y la norma técnica también es un documento aprobado por un organismo reconocido que se establece. Esto está basado en los resultados de una experiencia y el desarrollo tecnológico que hay cumplirse en determinados procesos o servicios. Entonces, estas son las normas que resultan fundamentales para programar los procesos de producción. Después, toda esta norma técnica debe aprobarse por un organismo de normalización reconocido que se identifican por siglas, como por ejemplo aquí tenemos ISO y después EN. El ISO es una norma definida por la Organización Internacional de Normalización que se aplica a los productos y servicios. Y es una norma europea que está aprobada por algún organismo de normalización. Continuando, también voy a hablar sobre fuente secundaria.
La fuente secundaria contiene Antes de pasar, información Nancy, organizada. antes de pasar a fuente secundaria, yo creo que patentes ha quedado claro, ¿ya? Porque los patentes que son muchas, ya sea organizaciones, hospitales y demás, o de manera individual las personas que realizan un trabajo, un artículo de investigación, si hacen un libro, si hacen un texto con procedimientos, etcétera, tiene que estar patentado, o sea, tiene que tener un autor, o sea, derechos de propiedad, de lo que tú has creado, o has redactado, o has hecho eso, entonces tiene un dueño, ¿ya? ¿Por qué los patentes son importantes? Porque también así de manera legal se puede hacer cobros, por ejemplo, las músicas, los que han escuchado su Vodacom y demás, cuando un cantante crea, ¿verdad? Una canción, entonces con su melodía, su letra, patenta esa canción y obviamente ya de ahí lo que la gente que reproduce o no sé, esa canción que ha escuchado, entonces paga ese derecho de autor. Lo mismo en los textos y demás, por eso está penado el plagio, porque todos los autores que crean sus libros y demás, entonces tiene que estar reconocido que esa persona es la que ha creado. Ya, ahora las normas técnicas, generalmente en el área de salud, todos los hospitales y demás tienen normas y demás que están estas avaladas por organizaciones normalizadas, reconocidas, por ejemplo la ISO, la EN, que su compañera les explica, ellas avalan que el funcionamiento adecuado de ese hospital, de esa clínica. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez, que la clínica Los Olivos tiene la aprobación del ISO 9001, no sé qué, que tienen números de normas técnicas que cumple ese hospital. ¿Ya? Ahora veremos fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, mayormente estos contienen información organizada, después elaborada y producto de análisis. También hablan de la extracción o reorganización que se refiere a documentos primarios originales. Las fuentes secundarias son enciclopedias, diccionarios, analógicas, dictatorios que mi compañera les va a explicar. Dice mi compañera Jenny, continúa. Que continúe, pero. Dale, que continúe. Dice, yo voy a continuar después de mi compañero. Las enciclopedias son las obras de consulta Jenny, que Jenny, las más ordenan fuerte, ¿ya? Más fuerte, no se o te escucha mucho. sistemáticamente y términos y nombres que contienen la visión general. Eh, para utilizar las enciclopedias podemos utilizarlos cuando para buscar la información a fondo sobre un tema o podemos encontrar las ideas claves o fechas importantes o conceptos. Los diccionarios recogen y explican de forma ordenada en su mayoría alfabética voces de una o más. Las antológicas es una recopilación obras notables por algún motivo en particular en alguien o en algo. Este fragmento debemos tener como ser el título de obra y la parte seleccionada o nombre del autor al final o fragmento. La palabra fragmento se inicia del texto seleccionado. Los libros. Los libros cubren cualquier tema de datos o ficción o normalmente incluyen asistencias bibliográficas. Pueden utilizar con los libros más que todo para buscar la información general, sintetizada sobre un tema o poner un tema de un contexto con otras cuestiones importantes.
encontrar resúmenes de investigación para apoyar algún argumento. Otras fuentes de información podemos ver son 6, que son los catálogos, bibliografía, boletines de sumarios, de vistas o de resúmenes, índices de citas, índices de impacto. Los catálogos son una lista de descripciones bibliográficas con los datos de localización. Bibliográficas son listas de descripciones bibliográficas que permiten buscar y identificar un conjunto de publicaciones. Boletines de sumarios, recopilación de sumarios iniciales de revista o resúmenes. Presenta un conjunto de descripciones bibliográficas o algún resumen. Índices de citas son índices de autores con sus trabajos publicados o bajo cada uno de los cuales aparece un conjunto de artículos que han sido citados. Índice de impactos proporciona un análisis bibliométricos las revistas más citadas. Métodos de técnicas y de colección de los datos son el medio a través del cual ya, un ratito espera ahí, Jenny. Jenny, para tu exposición. Que permite lograr los objetivos de la investigación. En eso podemos presentar un rato, espera. O medición del cual debe ser un válido confiable. Jenny, ya. Los resultados. Jenny, espera. Ya, a ver, revisaremos un poquito de las fuentes secundarias. Jenny, a ver, llámenle a su compañera, por favor, no sé, está distraída, todas las veces expone igual lo mismo, como si estuviera grabando. El uso de los números para evaluar la información son las técnicas cuantitativas para que obtengan los números que son analizados. Por eso, ese es el problema. No se olviden que si solo así está leyendo sin tomar ni atención, obviamente va a ser menos la nota. Ya, mientras ella sigue ahí leyendo, entonces aclararemos las fuentes secundarias, ¿verdad? Enciclopedias, yo me imagino que alguna vez han debido ver ustedes. Bueno, antes como no había mucho internet y demás, las bibliotecas y demás tenían enciclopedias, libros, revistas médicas, no solo revistas de salud, sino también todo tipo de revistas que son fuente de información, ¿verdad? Las enciclopedias, como su nombre dice, es un compendio de varias informaciones, puede ser por orden alfabético, puede estar dividido por área de salud, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces también las enciclopedias nos sirven como una fuente de información, ¿ya? Diccionarios, ustedes ya saben que también hay diccionario convencional y diccionarios médicos. Entonces cualquiera de estas fuentes les sirve para ustedes, para su marco teórico, para sus antecedentes, la justificación, para hacer incluso las conclusiones y demás, sí les sirve, ¿ya? Las antologías, esos son un tipo de recopilación que ya casi no hay, que son fragmentos de informaciones, que igual se publicaban así como libros, ¿ya? Antes también, no sé si se acuerdan de los directorios telefónicos. Antes Conteco te daba, ¿verdad?, una guía de teléfonos. Tú buscabas con el nombre de la persona y ahí encontrabas su número telefónico. O antes, por ejemplo, para buscar, no sé, algún servicio, algún médico, igual estaba publicado en los directorios telefónicos. Tú buscabas en las páginas amarillas y ahí te salía esa información. Eso también es un tipo de fuente de información. Y los libros, ni qué decir, ¿verdad? Ustedes ya saben que son los libros de diferentes áreas y demás, para que nos dan información, nos brindan recopilación de datos actuales y demás. Pero como les digo, hoy en día la mayoría de todos los libros, de toda la información de las fuentes que estamos hablando, sale más que todo del internet, porque todos los libros, como han visto, monografías, tesis escaneadas, está o se encuentra en el internet, ¿verdad? Ahora, no toda la información, por ejemplo, hay libros en el área de enfermería, por ejemplo, a ver, Norma Olivera y demás que ustedes ya han llevado, no está en vía digital, ¿no? Entonces hay libros que todavía se siguen manteniendo en forma física. Ahora, ¿qué más? Continuaremos recién, Jenny, otras fuentes de información que son los catálogos. Y atentos, recomendaciones a los que están exponiendo, que no sea pues tan obvio su lectura y que ni siquiera tomen atención, están ahí leyendo por leer, si ni siquiera
tiene que explicar y se les dice paren y sigue leyendo. Continuaremos. ¿Quién le toca? ¿Quién le sigue? Pamela. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que es la observación. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Es decir, que en aquí más que todo se basa la observación en lo que es visual, en lo que ocurre en una situación real, un hecho o un caso. Los pasos que se debe tener la observación son determinar el objeto, situación o caso, determinar los objetivos de la observación, determinar la forma con que se va a registrar los datos, observar cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones y sería elaborar el informe de observación. Las modalidades que se puede tener la observación científica puede ser la observación directa e indirecta. Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se trata de investigar. Es decir, que la persona que está haciendo la investigación va al lugar de los hechos y confirma y personalmente investiga lo que está pasando. Y cuando es indirecta, el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. También está lo que es la observación participante y no participante. En lo que es la observación participante es cuando para obtener los datos datos del investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. Y lo contrario sería la no participante, es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno. La observación estructurada y no estructurada. La observación no estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Observación estructurada es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros y tablas, por lo cual se denomina observación sistemática. La observación de campo y de laboratorio. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva. Se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La observación de laboratorio se entiende de dos maneras. Por un lado, es la que se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, tales como los museos, archivos, bibliotecas y naturalmente los laboratorios. Por otro lado, también es investigación de laboratorio, la que se realiza con grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. La observación individual y de equipo. La observación individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola. En la observación de equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación. Puede realizarse de varias maneras.
Inciso A sería, cada individuo observa una parte o aspecto de todo y colabora en lo que es la investigación. También el inciso B sería, todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos. Esto permite superar las operaciones subjetivas de cada una. El inciso C es, todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. Ya, antes de que pases, porfis, retroceder a tus diapositivas, Pamela. Entonces, creo que la observación ha quedado clara, ¿no, jóvenes? Porque observar es básicamente ver, obviamente tomando atención y viendo los detalles. Ahora, en este caso de investigación en salud, nosotros tenemos que observar nuestra población en objeto, ¿verdad? Determinar qué problemas de salud tiene, observando nada más. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en realizar la atención o disminuir los casos de contagios de coronavirus, nosotros vamos a observar a la población en riesgo. Primero, no usa correctamente el barbijo, cómo se lava las manos, cumple los 11 pasos de lavado de manos, cumple el minuto con 30 segundos en lavarse las manos, porque mínimo una persona tiene que lavarse un minuto, ¿verdad? Porque si nos lavamos menos, no sirve, ¿verdad? No estamos cumpliendo con el objetivo del lavado de manos. Entonces, nosotros observamos de manera cuidadosa y críticamente. ¿Qué quiere decir críticamente? De manera constructiva, obviamente no criticando ahí, el paciente no sabe, no hace. No podemos emitir ese juicio de valor. Nosotros decimos, vemos, observamos y pensamos en posibles causas por qué el paciente no está realizando el correcto lavado de manos. Luego de ver, se registra esos datos, ¿ya? Porque ustedes no van a ir directo a aplicar su cuestionario. Primero tienen que observar a qué grupo de personas ustedes van a realizar ese cuestionario o en qué grupo de personas van a realizar el proyecto. Una vez que observan, se registra, no es solo ir, ver y se acabó. Hay que registrar, porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando ustedes hicimos los procedimientos, ¿no? De enfermería, baño, de spa, no sé qué. Ustedes realizaban el procedimiento y yo tenía que ver si ustedes realizaban los pasos correctos. Así, de esa manera que se les evalúa a usted, lo mismo se le evalúa al paciente. Por ejemplo, hay proyectos de investigación donde se le enseña al paciente, supongamos a la embarazada, le vamos a enseñar a preparar una adecuada dieta o alimentación en su embarazo. Se le enseña desde el lavado de manos, todo. Y yo, como sé que esa paciente o esa señora ha aprendido, tengo que decir, a ver, señora, usted ahora realice el procedimiento de lavado de manos, usted realice la preparación de sus alimentos y ahí yo le evalúo. Es como cuando el docente le evalúa al estudiante que haga ese procedimiento, es lo mismo. Entonces también para eso nos sirve la observación, y su compañera Pamela explicó que hay diferentes tipos de observaciones, pero todos los tipos de observaciones llegamos a la conclusión de que tenemos que aplicar diferentes instrumentos para recolectar datos de que lo que estamos viendo quede registrado ese dato. Para eso, por ejemplo, va a explicar ahorita qué es lista o hoja de cotejo, que ya eso atiendan, por favor, porque va a ser la primera tarea que vamos a hacer de manera práctica. Continúa, Pamela, por favor, no sé quién le toca. Bueno, continuando con lo que es los instrumentos que el investigador puede utilizar, construir y aplicarlos son la hoja o lista de cotejo. Esto consiste en un listado de aspectos a evaluar. Lo que se va a evaluar en aquí son los contenidos, las capacidades, habilidades y conductas, al lado de las cuales se puede calificar un puntaje, una nota o un concepto. Estas hojas, para elaborar estas hojas se debe tener en claro el objetivo que se quiere lograr, los indicadores que se desea observar y el tipo de calificación que se otorgará. La técnica consiste en marcar con una X la casilla que mejor se ajuste al observado. Aquí, como vemos, hay un ejemplo que es de la lista de cotejo. En lo que va a ir son los aspectos observables y se tacha en lo que dice sí y no. Aquí, como vemos, dice el primero dice contiene el título del texto y se marca con una X sí o no. Consigna el nombre del autor, incluye las ideas principales, respeta el orden de la presentación de las ideas, la redacción es coherente, usa signos de puntuación, acentuaciones.
Y al final de marcar todo se saca lo que es el total y después viene lo que son las observaciones y por último sería lo que se anota el nombre de la persona de quien lo revisa. Ya, creo que el ejemplo está claro, ¿verdad? Ustedes como ya han ido haciendo sus tareas, definiendo sobre qué tema en salud van a ir o van a investigar, entonces ya, por ejemplo, como ven ahí la lista de cotejo, vamos a realizar así. Ya de todos los instrumentos que aprendamos, vamos a realizar la práctica, la confección en Word. ¿Ya? Entonces creo que la lista de cotejo, como ven ahí en la izquierda, se coloca los aspectos a evaluarse. Por ejemplo, voy a colocar otra vez de lavado de manos. Paso 1, alistar material. Alista todo el material para el lavado de manos. Diqueo sí, si el paciente o la persona lista. Segundo, conoce los pasos de lavado de manos. ¿Cómo voy a evaluar? No es solo decir conoce, sino evalúo que el paciente realice el primer paso. La mayoría se equivoca. Primero agarra el jabón en su mano y recién se moja. Ustedes saben que primero tengo que mojar mis manitos, luego colocarme el jabón. Todos esos pasos tienen que estar ahí descritos en la lista de cotejo y yo con una X marco si lo cumple o no lo cumple. Y al final, como su compañera ha dicho, cuando esté evaluando el docente, entonces anota ahí su nombre de la persona que le esté evaluando. Solo un listado de lo que nosotros queremos saber o ver que el paciente cumple. Generalmente las hojas de cotejo se utilizan para evaluar alguna conducta del paciente. Ya, solo para eso. Pasaremos. ¿Quién va a continuar? Yo, Lisa. Dale. Les voy a hablar lo que son las escalas. ¿Qué es las escalas? Son las variables que va a hacer la medición en forma de variable al ser cuantificada, en las cuales hay 4 escalas que son la primera nominal, y luego le sigue la ordinal, la tercera es intervalo, el 4 es razón o promoción. Vamos a empezar por nominal. La escala nominal identifica un grupo de pertenencia y solo nos permite establecer relaciones de igualdad y desigualdad. Hoy tenemos un ejemplo, pues algunos ejemplos. A ver, el género, por ejemplo, es masculino y femenino. Puede ser una igualdad o desigualdad, ¿verdad? Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, eso solo se puede hacer una vez. Y luego sigue la que es la escala ordinal. La escala ordinal presenta una categoría o identifican un grupo de pertenencia contando con un orden lógico. Permite establecer igualdad y desigualdad a su vez. Identifica si una categoría es mayor o menor que la otra. Como podemos ver, ahí tenemos otro ejemplo que igual lo podemos ver en el libro de investigación. En este caso, bueno, o sea, los niveles de instrucción. Primero está el preescolar, educación básica, media y diversificada y superior. Y al lado, por el número de las flechas, el numeramiento, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Si permite establecer igualdad, no identifica una categoría es mayor o menor que la otra. Y podemos seguir a que es la escala intervalo. Representan magnitudes y la distancia entre los números de su escala es igual. Realizan operaciones de igualdad y desigualdad. Establecer su orden dentro de sus valores y medir la distancia que existe entre cada valor y escala y se usa 0 como valor. Escala de razón. La escala de la razón tiene la misma característica como la única diferencia es que la escala de la razón es 0 absoluto
Cero, cero presenta la ausencia total de medidas y solo se utiliza para... Ya, en la escala interior, ¿no? Y tenemos tres ejemplos. Primero está la temperatura de una ciudad media en grados o sea, el 2, la altura de las ciudades usando como referencia el nivel del mar. El 3, el rendimiento académico medido en la escala de 1 al 20 para cada variable mencionada. 0 es arbitrario. Y seguimos con la escala ordinal. La escala ordinal o escala Likert es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones que piden reacciones a los sujetos que se aplican. El sujeto debe escoger uno de los 5 puntos. A cada uno de estos se les asigna un valor numérico. Al final obtiene una puntuación total sumando las obtenidas que debe tener en orden. Por ejemplo, ahí tenemos una cosa, ¿no? Debería prohibirse fumar en todos los lugares públicos. El primero dice muy de acuerdo y el 2 dice de acuerdo, perdón. Y en una llave censurada y abajo dice afirmativo. Al lado tenemos el 3, indiferente, que es neutro. El 4 es desacuerdo y el 5 muy desacuerdo. En una llave podemos ver negativo. De los 5 puntos hay 3 que resaltan: afirmativo, neutro y negativo, ¿no? Y abajo tenemos igual el precio del tabaco debería reducirse. En uno dice muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Ese sería el ejemplo. Y también podemos ver otros recursos auxiliares de la observación son las filas, récords anecdóticos, grabaciones y fotografías. Eso es todo. Ya. Retroceder a tus diapositivas, por favor. Las escalas, entonces, como han visto, generalmente se utilizan para dar una puntuación o un valor a las opciones que tenemos. Yo me imagino que se deben ubicar de las encuestas, ¿no ve? Las encuestas te dan opciones, más adelante vamos a ver, te dan opciones para que tú puedas responder, y esas opciones de respuesta, como en la escala nominal, por ejemplo, ¿a qué género perteneces? Masculino, femenino, ¿verdad? Entonces el masculino se le adquiere un valor de M y femenino F, ¿verdad? Eso es un tipo de escala. Ahora, respecto al estado civil, si el paciente o la persona responde soy soltero, entonces escala número 1. Si dice estoy viudo, será la escala número 4. Ahora, yéndonos más adelante en escalas ordinales, se refiere a escalas o a preguntas que nosotros vamos a realizar, que van de acuerdo de grado menor a grado mayor. Por ejemplo, cuando tú respondes tu estado civil, estar soltero, casado, divorciado, no te hace más ni menos, ¿verdad? Respecto a responder preguntas como el nivel de instrucción, por ejemplo, tiene un orden. No puede decir nivel de instrucción, primero has entrado a estudiar a la universidad, luego ha entrado a la primaria, luego recién ha salido bachiller. No, tiene un orden. Las opciones que nos van a dar de respuesta tienen que tener un orden. Primero el paciente o esa persona habrá llegado a estudios primarios cuando no acaba la primaria, ¿verdad? Será estudios secundarios si es que ha vencido hasta cuarto medio, que era antes, y si sale bachiller o entra a estudiar una carrera a nivel técnico, a nivel universitario, ahora sí ya tendrá otro tipo de estudios superiores, ¿verdad? Las escalas ordinales, generalmente las opciones muestran un nivel ordenado que el paciente o la persona tiene que seguir respecto a sus estudios. Las de intervalo es una mezcla, ya que no vamos a verlo mucho porque se van a complicar, y esas casi no se utilizan en el área de salud. Ahora, las escalas ordinales y
más conocida como Likert, es la que nosotros, pásalo por favor tu diapositiva, da la escala de Likert, es la que las opciones nosotros le damos un valor, como por ejemplo cuando se les toma examen a ustedes, les da digamos una pregunta en la que dice escoja la mejor opción. Ustedes tienen que escoger la opción acertada y solo una de todas las opciones que hay, una nos da un valor, una puntuación de acuerdo a la respuesta correcta. Ahora, por ejemplo, si el paciente, como están viendo en su imagen, responde en la opción 1 o 2, que sería muy de acuerdo o de acuerdo, eso nos indica que su respuesta es positiva. Si el paciente responde es indiferente, eso es que es una respuesta neutra, ni sí ni no. Si responde el 4 o el 5, la respuesta es negativa. Entonces, generalmente este tipo de escalas se utiliza al momento de realizar encuestas, ¿ya? Seguiremos adelante con las encuestas. ¿Qué son las encuestas? Lo hice todo, es nuestra exposición, mi grupo. Hasta ahí era. Ya. Entonces, deja de proyectar ¿qué se llama? Eso. Ya ahora yo los voy a proyectar. Entonces, no sé si hasta aquí los que están conectados están saliendo, están entrando. Hay dudas ahí porque ya van a tener otra tarea de la cual vamos a realizar de manera más virtual y luego vamos a dividirnos en dos grupos para hacer en 2 días de práctica. O sea, vamos a ir al instituto a que ustedes realicen las encuestas. Lo que van a hacer en su cuaderno tienen que hacer en la computadora. Hasta ahí no hay dudas. Jóvenes. No, Lisa. No, Lisa. No, Lisa. Ya. Entonces nos iremos a la página 48, si no me equivoco, de sus textos, donde está la siguiente tarea. Fíjense la siguiente tarea que dice: trabajo número 10, confección de una lista de cotejo. ¿Ya? Sí, ahí dice página 48, ¿verdad? A ver, voy a proyectar. Ya, me imagino que se ve en sus computadores. Eso dice tarea número 10. Entonces, del problema de investigación, se acuerdan que ustedes han hecho 2 problemas, ¿verdad? De uno de los cuales ustedes quieren, escogen, lo copian ahí y empiezan a hacer una lista de cotejos. Por ejemplo, a ver, Nancy, ¿sobre qué estás haciendo tu problema de investigación? ¿Sobre qué enfermedad o no sé qué patología? ¿Sobre qué están haciendo? Lisa, ¿puede ser sobre la nutrición de los adultos mayores? Ya, digamos que es estado nutricional del adulto mayor. Entonces yo voy a hacer una lista de cotejos. ¿Qué puedo evaluar en el adulto mayor sobre la nutrición? A ver, piensa. Haciendo una lista de cotejo. Lisa, edad, talla, ¿puede ser? No, eso es para una encuesta. ¿Qué es la lista de cotejo? Es una lista donde se evalúa la actitud del paciente. Por ejemplo, hemos dicho lavado de manos. En el caso del adulto mayor, ¿yo qué puedo hacer en la lista de cotejo? Puedo colocar o realizar Sí. sobre qué procedimiento que realice el paciente. A ver, piense. ¿Qué puede ser? No puedo preguntarle edad, eso es para una encuesta, para una entrevista. En la lista de cotejo no se pregunta edad. De cómo está, se está alimentando, eso. No, a ver chicas, piensen. Hemos dicho que las listas de cotejo se utilizan para evaluar la actitud o procedimientos que el paciente realiza. ¿Cómo está? No es un procedimiento. A ver chicas, piensen. Ya les he dado ejemplos hace rato. Hablando sobre el estado nutricional, ¿qué le puedo evaluar? Hace rato yo he hablado de estado nutricional en la embarazada. ¿Cómo le vamos a evaluar con una lista de cotejo? Y se han olvidado. A ver, Kevin,
¿Qué lista de cotejo voy a hacer con el paciente que quiero evaluar, adulto mayor, estado nutricional? Tienen que pensar, sino cómo van a hacer sus proyectos. A ver, piensen, si hace rato da el ejemplo de estado nutricional en la embarazada, ¿qué le voy a evaluar mediante una lista de cotejo? He dicho. No cómo está el paciente, no le voy a preguntar su edad, eso para eso utilizo una encuesta, que más adelante vamos a ver, ahorita no vamos a ver la encuesta todavía. A ver, la lista de cotejo, hemos dicho, necesita aquí ser aspectos que yo voy a observar, pero de los cuales yo le voy a evaluar si realiza o no. Si yo le pregunto cómo está, sí o no tengo que evaluar. ¿Cómo está? No hay respuesta sí o no. Tampoco tendría que preguntarle está bien, y si me dice estoy mal. Las listas de cotejos, chicos, se sirve para evaluar procedimientos. Por ejemplo, si es adulto mayor, le evaluaré primero si su alimentación es adecuada y le preguntaré cuántas veces ustedes come al día. Él me dirá, come ensaladas. Dirá, sí, como ensaladas, y en observación yo colocaré cuántas veces come el paciente. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una lista de cotejos porque están bien despistados, no sé. Voy a insertar una tabla con 4 variantes, digamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las listas de cotejo tienen solo dos respuestas, sí o no. ¿Qué quiere decir? Si realiza el paciente, no realiza, y en observaciones coloco algún dato relevante. Por ejemplo, el adulto mayor. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le puedo evaluar? La alimentación, o en su alimentación el paciente consume verduras, consume en la semana. ¿Cuántas veces tenemos que consumir verduras en nuestra alimentación siendo un adulto mayor? 3 veces, dice. Por lo menos. Podemos colocar frecuencia, la alimentación, consume 3 veces verduras. Ahora me dirá no. Y aquí en observación, solo come una vez por semana. Digamos, al adulto mayor no le gusta. ¿Qué más respecto al estado nutricional? Se realiza control de peso mensual, que quiere decir que cada mes va al centro de salud, porque ustedes saben que para darle su Carmelo tiene que ir a hacer su control en el centro de salud, ¿verdad? Ustedes ya saben. Entonces me dirán, no, yo no voy a hacer ningún control al centro de salud, voy a Carmelo pasado 2 meses. Asiste al centro de salud pasado un mes. Ahora, ¿qué más puedo evaluar? En el adulto mayor es más difícil evaluar porque tendría que verle que se prepara sus alimentos y todo. Ahora, ¿qué puedo evaluar? Lavado de manos. Otro de estos sería, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar otro tipo de... ¿Cuál es el siguiente paso para el lavado de manos, jóvenes? Bueno, pues se debe retirar todos los objetos de la mano, ya sean los anillos o el reloj. Eso, retira los objetos. Aquí está, no sé si se ve en su imagen. Primer paso, deberíamos retirar todos los objetos, como ha dicho su compañero. Si hace eso, yo tiqueo una X, y eso hace el paciente, ¿no ve? Luego se mantiene sus manos lejos de su ropa. Si hace eso, el tiqueo. Si no, le coloco no. Luego, se moja primero las manos, las muñecas, etcétera. Sí, anoto. Ahora, presiona el botón del dispensador, se coloca jabón líquido o de barra, anoto, tiqueo con una X si lo hace. Frota vigorosamente sus palmas, anoto. Todos los pasos tienen que estar aquí. Ahora, por ejemplo, si yo voy a evaluar a un niño
el estado nutricional, la hoja de cotejo no me sirve. Ya la hoja de cotejo no me sirve. ¿Para qué me sirve? Para evaluar si realiza lavado de manos, para evaluar si el paciente, por ejemplo, antes tiraba la basura a la calle, eliminaba más sus desechos, entonces puedo hacer una lista de cotejo. Ahora, también, si yo voy a trabajar, supongamos, en evaluación del estado nutricional al niño, no le voy a poder, bueno, voy a tener que tomar su peso y su talla, pero esos datos van para una encuesta. Ahora, ¿qué voy a usar en este caso de evaluación del estado nutricional? Puedo utilizar una lista de cotejo de si el niño sabe cepillarse o no sus dientes, porque ustedes saben, si el niño no tiene varias piezas dentarias, no va a poder masticar o tragar esos alimentos, y al no poder tragarlos, obviamente no va a aumentar de peso y va a tener un problema en su peso y por ende en su talla, ¿ya? Entonces les aclaro otra vez, las hojas de cotejo, como esta lista, solo se utilizan para evaluar procedimientos que el paciente realiza. Ya, lavado de manos, si cepilla sus dientes, si el paciente elimina adecuadamente sus residuos, ahora si prepara adecuadamente sus residuos, para eso se utiliza, o para preguntarle hábitos de alimentación. Pero después otra pregunta, si está bien, si le duele algo, si tiene alguna enfermedad ahorita, eso se utiliza una encuesta, ¿ya? ¿Ha quedado claro ahí? Entonces ustedes tienen esta tarea, no sé si se ve en su pantalla lo del libro, hacer una lista de cotejo de su proyecto ese que están haciendo. Ahora vamos a hablar un poquito de la encuesta, ¿ya? La encuesta es un conjunto de preguntas que están dirigidas a nuestra población o a la muestra de la población. ¿Qué quiere decir la muestra? Si nuestra población son 20 niños menores de 5 años, entonces la encuesta, obviamente el niño menor de 5 años no lo va a llenar, pero los datos que vamos a preguntar va a ser del niño. Pero ¿quién nos va a dar esa información? Su mamá o la persona que le cuide, su abuelita, su papá o su tía, no sé, la persona que cuide a ese niño, ¿ya? Hay dos tipos principales de encuesta que se aplican de manera escrita. Una es el cuestionario y la segunda es la entrevista, ¿ya? Primero vamos a hablar del cuestionario. El cuestionario se utiliza una serie de preguntas que están escritas donde el paciente o la persona tiene que responder de manera puntual, o sea, nosotros vamos a dar opciones de respuestas para que esa persona escoja entre esas opciones, ¿ya? Ahora, hablando de las funciones del cuestionario, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones? Obtener la información mediante un formulario de las preguntas que nosotros necesitamos para realizar el proyecto o el tema de investigación. Ahora, estas preguntas tienen que ser emitidas de personas confiables. ¿Qué quiere decir? No puedo hacer el cuestionario. Supongamos que yo quiero hacer en niños menores de 5 años, ¿verdad? Evaluar el estado nutricional. No puedo preguntarle a su hermanito que tiene 12, 13 añitos sobre datos o información sobre ese niño. Tiene que responder las encuestas personas mayores de 18 años. Ya si fuera el caso, si no está la mamá, el papá, nadie, y si la abuelita está ahí, pero no sabe nada del niño, no sabe ni cuándo ha nacido, no sabe dónde está su carne, no sabe ni cuánto pesa, entonces no se realiza la encuesta a esas personas, porque todos los datos que nos den tiene que ser de fuente confiable para nosotros realizar ese proyecto o ese tema de investigación, ¿ya? Ahora, hay dos tipos básicos de preguntas que se hacen en una encuesta: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, ¿ya? Las preguntas cerradas, como dice ahí en su libro, van a contener opciones de pregunta. ¿Qué quiere decir? Reduce. Yo pongo la cantidad de opciones. Por ejemplo, si yo haría una encuesta para ustedes, colocaría edad, colocaría solo 3 grupos, unos que sean de 18 a 20 años, los otros de 20 a 25 y el otro más de 25 años. Solo estoy colocando 3 opciones de respuesta. Mínimo tiene que ser solo 2 opciones, y cuando solo te dan 2 opciones son dicotómicas, ¿ya? Que te dan respuestas de sí y no,
nada más. Vamos a ver esas preguntas con solo 2 opciones. Por ejemplo, ¿recibió algún tipo de orientación acerca de los cuidados de enfermería de pacientes que reciben quimioterapia? Te da 2 respuestas, sí o no. Esas son preguntas cerradas dicotómicas. Cuando te dan o son de varias respuestas, son más de 3. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es su estado civil, yo les estoy colocando solo estas 5 opciones. Supongamos casado, soltero, unión libre. Si digamos tú no tienes ninguna de esta unión libre, por ejemplo, a ver, una relación ocasional, no está en estas opciones, ¿verdad? O sea, eres soltero, pero estás teniendo otro tipo de relaciones. Entonces, estas tipo de preguntas nos dan varias opciones. Puede ser de 2 opciones o más de 3 opciones. Las encuestas con preguntas cerradas nos delimita las respuestas, ¿ya? Y en las opciones ustedes pueden colocar ¿para qué? ¿Para qué sirve estas encuestas? Para que cuando yo haga mis tablitas diga de esta pregunta número 1, de los 20 personas que yo les he hecho el cuestionario, 10 me han dicho sí y 10 me han dicho no, ¿ya? Porque si ustedes aquí hacen preguntas abiertas sin opciones como estas, las respuestas van a ser muchas, entonces es difícil colocar una puntuación o hacer una tabla de ese tipo de preguntas. Ahora, cuando las preguntas son abiertas, esa persona que nos va a responder nuestra encuesta puede tener muchas opciones de respuesta, ¿ya? Y así que es difícil colocarle un punto, una puntuación y decir, no, esta respuesta está mal o esta respuesta está bien. Por eso las preguntas abiertas generalmente se realizan en las entrevistas, ¿ya? Ahora, un ejemplo de pregunta abierta sería, ¿qué opina usted de los cuidados de enfermería que reciben los pacientes con quimioterapia? Entonces, la persona nos dará su punto de vista, su opinión. A veces estas preguntas abiertas o nuestro cuestionario puede tener tanto preguntas cerradas como abiertas, pero lo ideal es mejor hacer preguntas cerradas, o sea, dando unas cuantas opciones de respuesta, ¿ya? Ahora, aplicarle el cuestionario también requiere de tiempo y de esfuerzo, porque ustedes es lo que van a ir a hacer, van a aplicar 10 cuestionarios, no sé, a su familia con los que vivan, y los que viven solos, pues irán un día al instituto a aplicar, porque sus compañeros de primero están yendo, entonces van a realizar un ejemplo y tienen que ir a aplicar sus cuestionarios, ¿ya? Porque en las encuestas que vamos a ver, en los cuestionarios, necesita los datos de esa persona. Y a veces los cuestionarios pueden llenarse una persona o ustedes tendrían que llenar. Los cuestionarios tienen 3 partes importantes que ahorita vamos a ver. Uno es su introducción. Segundo son las instrucciones, cómo va a realizar el llenado de la persona. Y el cuerpo o el grupo de preguntas. No se olviden que los cuestionarios, yo le doy a esa persona mi cuestionario y esa persona tiene que llenar. Ahora, van a encontrar muchas veces la dificultad de que ustedes le quieren dar, ¿será que me lo puede llenar esta encuesta? Les dicen, y la persona no quiere ni agarrar el lápiz ni tocar el papel. Entonces, si en ese caso te dice, ya yo quiero responder tus preguntas, pero tú y la persona no quiere colaborarte llenando eso, entonces tú vas y le realizas la pregunta, le das las opciones de respuesta y tú tachas la opción que esa persona te indique. Ahora, la introducción generalmente es donde se explica el objetivo del instrumento. ¿Para qué estoy haciendo yo esta encuesta? ¿Para qué? Y ahí además se le pide a la persona que colabore en responder lo más sincero posible las respuestas que nos va a dar. Las instrucciones también son importantes porque le indica a la persona que va a llenar el cuestionario cómo debe llenar el cuestionario, si debe marcar con una X, si debe encerrar en un círculo o puede encerrar varias opciones y demás, ¿ya? Y por último, el cuerpo grupo de preguntas se refieren a la cantidad o a las preguntas que ustedes van a realizar. Pueden ser por lo menos 2 o 3 preguntas o pueden ser varias, pero no extenderse demasiado. Por ejemplo, aquí, esta de aquí es la introducción. Clarito, como ahí dice, el presente cuestionario tiene como propósito y explica qué cosa, informarse sobre las prácticas de autocuidado en los pacientes que reciben quimioterapia como tratamiento del cáncer. La
parte de aquí de consentimiento informado también le indica a la persona que esa información que nos va a dar, si esa persona acepta en respondernos, que nosotros no vamos a manejar de manera inadecuada, o sea, va a ser confidencial. Lo que nos llenen aquí, nosotros no vamos a divulgar, no vamos a contar a nadie los resultados que nos den, ¿ya? Ahora el instructivo, como les decía, explica ¿qué tiene que hacer? Aquí dice, marque con una cruz o X el espacio que corresponde a las respuestas que usted considere la más acertada. Ahora, por ejemplo, en la encuesta yo puedo clasificar. Fíjense, aquí tiene un número romano y luego ahí los números nominales. Entonces, tendría que yo clasificar por secciones si yo necesito más información de ese paciente. Por ejemplo, aquí están los datos generales. Nos pregunta edad y aquí deja las opciones abiertas a responder nuestra edad. En otros casos, este tipo de pregunta es que pregunta abierta, porque aquí nosotros vamos a anotar con lapicero qué edad tenemos. Ahora, este tipo, el 2, por ejemplo, sexo, es pregunta cerrada, porque solo te está dando dos opciones, femenino y masculino, ¿ya? Porque sabemos que solo hay esos dos tipos de géneros, ¿verdad? Ahora, el estado civil, soltera, casada, concubinada, divorciada, viuda. Ahí puede ser cualquiera de esas opciones. Si se dan cuenta, unión libre o concubino es lo mismo, ¿verdad? Entonces la persona aquí tiene que marcar con una X cualquiera de las opciones que ella cree que es la más acertada. Ahora aquí, ocupación es un tipo de pregunta que abierta para que la persona escriba a qué se dedica. Escolaridad es un tipo de pregunta cerrada porque me está dando 5 opciones de respuesta, ¿ya? Eso sería respecto a los cuestionarios. Yo creo que no hay donde perderse qué es un cuestionario, para qué nos sirve y qué tipo de preguntas tiene, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con las entrevistas. Las entrevistas son un proceso de comunicación que normalmente utilizan las personas y en este proceso de ser entrevistado, el entrevistador obtiene de forma directa esa información que nosotros estamos requiriendo, ¿ya? Generalmente hay dos tipos de entrevista, la guiada, la controlada, la estructurada y que se llama dirigida, y la no dirigida o no estructurada. Cuando es guiada, estructurada, nosotros le explicamos y le indicamos para qué se está refiriendo y demás. Y además tiene unas instrucciones que tienen que marcar X, ella en los cuadraditos. Entonces ya está bien guiado, estructurado. Y la no dirigida, no estructurada son encuestas, entrevistas que se improvisan. No se olviden, las entrevistas también pueden ser solo de manera verbal, que quiere decir cuando entrevistan a un famoso, ¿no ve? Le preguntan, le hacen preguntas y le graban, ¿verdad? Ahora, también puede ser el tipo de entrevista guiada o controlada, que ya tienen una base de preguntas que ya la persona que me van a entrevistar ya sabe qué preguntas le van a realizar, ¿ya? El entrevistador también puede hacer alguna pregunta inicial o puede preguntar su punto de vista a la persona que nosotros estamos entrevistando, ¿ya? No sé si hay dudas de qué es una entrevista. Hasta ahí yo creo que no, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo de entrevista, ¿ya? Además, las entrevistas también usan preguntas abiertas, cerradas o pueden ser mixtas. Vamos a ver cuándo es una pregunta mixta. Esta de aquí, fíjense, es una pregunta abierta. ¿Qué quiere decir? Le está preguntando aquí en la sección de alimentación en el embarazo, como se están fijando, dice, ¿cuáles son los alimentos y cuántas porciones consumes en el desayuno? Ahí ella colocará, pues, qué alimentos toma en el desayuno y cuántas veces al día, en la mañana, toma desayuno esa persona. Ahora, ¿cuándo es mixta? Cuando tiene estas preguntas cerradas, estas opciones, y aquí dejo la posibilidad de que me dé otra respuesta. Entonces, es mixta cuando mezclamos respuestas o preguntas cerradas con abiertas. Ya ahí es mixta.
También la entrevista se va a realizar sí o sí de manera personal, lo que implica que utilizamos más tiempo en la aplicación de ese instrumento. El entrevistador también tiene que tener confianza, tiene que tener una buena relación interpersonal. ¿Para qué? Para que esa persona que te va a dar tus respuestas te lo diga de una manera adecuada y donde haya empatía, ¿ya? Sin hacer gestos, sin burlarse de todo lo que el paciente nos responda. Ahora tenemos otra tareita que sería la confección de un cuestionario. Ustedes tienen que hacer con las recomendaciones de este rato un cuestionario relacionado a su problema de investigación. Ya un cuestionario por lo menos de 3 a 4 preguntas y de igual manera una entrevista. Ya realizar una entrevista que tiene que estar mezclado preguntas solo abiertas, cerradas o mixtas sobre el problema de investigación que yo estoy realizando. Yo creo que hasta ahí no hay duda, ¿verdad? De las entrevistas y demás. ¿Hay alguna duda hasta mientras? Jóvenes. No, dice. Ya. Entonces, por último, estaremos concluyendo con esta parte y ya desde mañana les quiero explicar, nos veríamos yo creo en el instituto para hacer la práctica, ¿ya? Porque como ya tenemos esta tarea, hoy día lo van a ir a hacer, voy a dividir en grupos más tardecito para que hagamos la confección de entrevistas y cuestionarios. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ir a hacer en su libro a mano las entrevistas y vamos a ir al instituto en la sala de computación porque no necesitamos internet para hacer cuestionarios. Lo que han hecho a mano van a ir a hacer en computadora, así con cuadritos y demás, como han visto aquí, ¿verdad? Como los ejemplos que hemos visto, eso van a ir a hacer. Ahora, listas de cotejo igual van a ir a hacer al instituto en la computadora para que vean cómo configura. Porque si yo les digo, ya, me van a mandar en Word su cuestionario, ustedes, cómo se colocará este cuadradito, cómo se hará este espacio, cómo se hará. Yo sé que muchos saben y otros, pero no saben. Todos tienen que aprender porque ustedes, cuando ya vayan a hacer prácticas, la licencia de carreras ya apliquen su cuestionario. Ustedes, ¿cómo se hace el cuestionario? O sea, ¿qué entra en mi cuestionario? Para hacer eso nos vamos a dividir en grupos, ¿ya? Ahora los que tienen laptop, digamos, yo los voy a colocar, Alcira va a ir el día del martes, supongamos, ¿verdad? En la tarde. Entonces, si tiene laptop Alcira, entonces llevará. Ahora, si no tiene laptop, tienen que llevarse pendrive. Yo les he dicho, cómprense un pendrive. En ese pendrive, pero no coloquen sus datos importantes, sus documentos y demás, porque cuidado que se les pierda o tenga virus. Van a llevar su pendrive y su tarea que van a hacer en Word, lo van a guardar al pendrive y lo van a mandar a Classroom. Y tiene que ser sí o sí en Classroom, en Word, ya no va a ser en foto de su cuaderno. ¿Qué quiere decir? Para esta tarea, ustedes van a hacer en su cuaderno, ¿ya? Pero para que tenga otro puntaje, tienen que lo que hagamos en el instituto lo tienen que mandar al Classroom en Word, ya con los espacios, todo configurado. Ya no sé si hay dudas hasta ahí, porque todos van a ir al instituto, tengan o no tengan computadora, van a ir en el instituto y en el instituto van a hacer en la computadora, ya. Pero ¿cómo se lo van a llevar ese documento? En pendrive. No les sugiero que lleven sus cables de sus celulares para conectar a las computadoras porque generalmente tienen virus. Ahora, si quieren que su celular se llene virus, allá ustedes. Bueno, acabaremos con la última partecita, que es los instrumentos para recolectar informaciones. Ya hemos visto la observación, la entrevista, el cuestionario y por último sería la historia de vida, que generalmente esto no se aplica mucho hoy en día. ¿Qué es la historia de vida? Es la descripción de los acontecimientos que pasa una persona. Es como una bibliografía. Ya todos saben que es una bibliografía, ¿verdad? Ahí nos da los datos, tal persona, su nombre completo, nació en tal fecha, sus papás fueron esto, su mamá esto, tiene los siguientes hermanos, etcétera. Entonces nos muestra de manera general los acontecimientos y experiencias que esa persona ha tenido. Su historia de dónde ha estudiado, dónde ha nacido, qué estudios ha tenido,
se ha hecho algún curso extra, etcétera. Ya la historia de vida generalmente no se aplica en el caso del área de salud para realizar investigaciones. Ahora, ¿qué técnicas también hay para recolectar datos? De manera grupal, antes se reunían las personas, digamos, yo voy a hacer un proyecto de investigación con un club de madres que quiere optar por algún método anticonceptivo, entonces yo me reuniré con esas personas y a todo ese grupo de personas les iré a dar encuestas para que ellas llenen esa encuesta, esa entrevista. ¿Ya? Pero generalmente eso ya no se utiliza hoy en día porque está prohibido la reunión de gente, ya no hay asambleas, no hay grupos de discusiones, ya no se hace talleres, ya no, ¿verdad? Entonces eso está prohibido hoy en día. Entonces, jóvenes, estaríamos concluyendo hasta aquí. No sé si hay preguntas, algo sobre las tareas que vamos a realizar. Primero van a realizar la tarea en su cuaderno, ¿verdad? En su libro, de hacer el cuestionario, la entrevista, así a manual, ¿ya? En la práctica vamos a empezar, yo creo, el día de mañana, nomás, ya antes de la exposición del grupo de Alcira. Entonces, para mañana en la tarde ya estaría yo, bueno, hoy día en la tarde, en un ratito, voy a publicar una lista así mezclados, quienes van y mañana al instituto a realizar la práctica en la computadora. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo para mañana pendrive? Lo van a guardar en la computadora y cuando les vuelvan a ir, lo van a copiar a un pendrive, ¿ya? ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Cómo nos vamos a dividir? Un día vamos a pasar con 7 estudiantes 2 horas. Digamos, mañana voy a pasar con 14. ¿Qué quiere decir? Primero van a estar 7 2 horas, luego otras 2 horas los 7. Ya al día siguiente los otros 14 y así en 2 días vamos a hacer la práctica. Los que vayan el martes ya no van miércoles, pues chicos. Está claro ahí, voy a publicar la lista. Ahora, si hay alguien que digamos mañana trabaja, tiene turno, no sé, entonces dígame por WhatsApp para que yo le coloque en la lista o en el grupo que sea más factible. Por ejemplo, me acuerdo que Gladys trabaja desde las 3 y